bendiga, amados hermanos. Estamos felices, estamos contentos. Amén. Ok. Vamos a nuestras Biblias, amados hermanos. Le invito a que pueda buscar en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo en su capítulo 7, versículo 24. Vamos a hablar un poco acerca del fundamento de nuestra fe. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Señor y dice así: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cerramos nuestros ojos y ponemos en manos de nuestro Dios esta predicación. Le decimos: Señor, buen Padre Celestial, infinitamente gracias, Dios mío, por ese enorme privilegio que nos concedes, que me concedes, Señor, poder estar en este lugar y poder ser, Señor, un mensajero nada más de ti. Un mensajero que viene acá a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón y lo que tú sabes que es necesario para que esta congregación sea edificada. Gracias te doy, Señor, por habernos traído con bien, y sabemos que también usted nos va a llevar de regreso. También te pedimos bendición por cada uno de los miembros que están ahora reunidos en este lugar, así también de aquellos que quizás tienen dificultades y no han podido acercarse. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Fundamentos de nuestra fe. Ese es el título de este mensaje, y pues lo que queremos es primero reflexionar en nuestro corazón e identificar quizás algunos aspectos de los cuales muchas veces quizás nosotros podemos de repente creer estar fundamentados en la roca que es Cristo, o que tal vez podemos encontrarnos de repente que no estamos fundamentados en la roca que es Cristo. En el ámbito de la construcción, hermanos, no sé si alguno de ustedes quizás ha sido curioso que en muchas ocasiones, casi en la mayoría, por así decirlo, le dedicamos mucho más tiempo a la parte externa de la construcción de una vivienda, por así decirlo. Quizás nos llevamos más tiempo en los detalles: qué tipo de ventana se va a poner, qué tipo de techo, si es incalum, es lámina normal, las paredes, qué color van a llevar, la cocina, qué tipo de detalle va a llevar una cocina. Pero la mayoría quizás nos enfocamos tanto en la parte externa que dejamos de lado completamente lo verdaderamente importante, que es el fundamento y la parte quizás que debería a nosotros darle más importancia. Así que en esta área Jesús venía de una larga enseñanza. Desde el capítulo 5 de Mateo encontramos que comienza con el Sermón del Monte, y la enseñanza es bastante extensa, abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y la parte y la manera en cómo Jesús ahora va a cerrar todo este discurso es con algo que le deja a las personas, con algo que les hace que estas personas puedan decidir qué tipo de persona va a ser, si es una persona prudente o va a ser una persona insensata. Y hablando siempre de los fundamentos de nuestra vida, el primer punto que es: ¿qué fundamento sostiene nuestra vida? Para entender quizás muchas veces por qué Jesús dice en el versículo 24, donde dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el contexto de los judíos, cuando Jesús hace mención sobre la roca, ellos automáticamente se trasladan y hacen o piensan directamente, porque ellos conocían que la roca era Jehová, que la roca era Dios. Si ellos
por ser judíos y estudiaban la Torá, si gusta acompáñeme en el libro de Deuteronomio capítulo 32 y entendamos un poco el por qué esta comparación que Jesús hace de por qué debemos de estar fundamentados sobre la roca y qué podían entender los judíos cuando Jesús le menciona una roca. Deuteronomio capítulo 32, en su versículo 3 y 4. Deuteronomio 32, 3 al 4. Dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Oiga lo que dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Cuando Jesús les menciona y les hace la comparación de que si son prudentes, van a estar fundamentados sobre la roca, ellos literalmente se van hasta esta parte del estudio que ellos tenían, de la tradición oral que venían diciéndoles que Jesús, que Dios era la roca para ellos. Y una roca es no solamente algo que los iba a sostener, sino que era perfecto, que era justo y que en él no había ningún tipo de imperfección. Algo que debemos de entender quizás, porque también Jesús hace esta comparación, es que culturalmente en las tierras de Israel era poca quizás las temporadas de lluvia, y cuando llovía fuerte se hacían torrentes o más conocidos quizás como ríos, pero cuando dejaba de llover, esa parte donde corrían los ríos quedaba seca, y tras el transcurso del tiempo comenzaba a endurecerse la tierra y quizás podía parecer un buen lugar o un lugar perfecto para poder construir, pero estos lugares se les conocía como wadis, que significaba que muchas personas que quizás no estaban tan acostumbradas al territorio llegaban, construían, no hacían un buen fundamento. El problema era cuando el invierno llegaba y todas esas torrentes volvían a pasar por ese lugar. Las casas literalmente eran arrastradas por las corrientes de los ríos. Esta comparación que hace Jesús en este aspecto les da a entender de que todo lo que han escuchado, porque si volvemos nosotros al versículo principal, dice: cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que de todos los que estaban reunidos había escuchado el discurso del sermón de las bienaventuranzas, todas las enseñanzas que él le había dado, cómo había expuesto la ley en su máxima exponencia, quizás todo lo que los oyentes habían escuchado de Jesús, ahora él les hace el reto más grande, diciéndole que cualquiera que las oye. Y aquí es donde nosotros debemos de entender que como creyentes prudentes no solamente debemos de ser oidores, sino que debemos de fundamentar nuestra fe en la roca que es Cristo. El libro de los Salmos capítulo 18 nos dice también quién es nuestra roca y por qué debemos de confiar en Él. Salmos capítulo 18, versículo 1 y 2. Nos dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa era la confianza que Jesús quería que todos estos oyentes, que quizás habían estado por mucho y por largo tiempo escuchando todo el discurso que Jesús les había dado, que ellos no solamente se lo llevaran y que el día de mañana ya no se recordaran. Fundamentar nuestra fe sobre la roca que es Cristo es fundamentarlos a través de la obediencia, porque Él dice: el que oye estas palabras y las hace. Muchas veces quizás nosotros en ciertas circunstancias de repente nos dan un consejo y nosotros nos apresuramos, no tomamos el consejo, pero en el fondo sabemos que era un buen consejo para evitarnos algo malo. De repente hacemos caso omiso a estas palabras
y por la consecuencia llega a nuestras vidas. Jesús lo que quería era que en el discurso que Él da, que estas personas no solamente hubieran aprendido, que no solamente hubieran escuchado, quizás nosotros como creyentes, cuántos sermones, cuántas predicaciones, o quizás hemos estudiado la Biblia bastante, pero no solamente queda ahí, con estudiarla, con leerla, sino que lo que Dios quiere de nosotros y que nuestro fundamento esté así de fuerte es que la pongamos totalmente en práctica. En ese tiempo, el rey Herodes estaba reconstruyendo y remodelando el templo. El templo de Jerusalén estaba ubicado sobre un monte que se llamaba el Monte Moriah, y literalmente era lugar rocoso, bastante fuerte y duro. Y en ese tiempo, pues no era como en el tiempo de nosotros, pues que hay cemento, hay concreto, utilizamos hierro para construcciones. En ese momento no. Cada una de las personas utilizaba cincel y quizás algo para tallar la piedra, hacer ladrillos enormes y poder subirlos quizás hasta lo alto de la montaña y comenzar a construir apilando ladrillo por ladrillo. Pero el fundamento estaba sobre algo bastante fuerte, que era una roca. Nosotros muchas veces podemos creer que estamos bien delante de Dios porque quizás no hay vientos fuertes que nos abatan en nuestra vida. Quizás no hay circunstancias que hagan tambalear nuestra fe. Pero si nosotros comenzamos a meditar en nuestro interior y comenzamos a analizar en dónde está depositada nuestra fe, dónde está depositada nuestra confianza, muchas veces podemos depositar nuestra confianza en habilidades, muchas veces podemos depositar nuestra confianza en posesiones, en amigos. Algo quizás un poquito confrontativo es que muchas veces nuestra fe está depositada en un ministerio y hemos podido ver quizás en muchas congregaciones de repente a esta persona se le quita el ministerio o ya no está en cierta área, de repente la persona comienza a menguar, ya no va a los cultos consecutivamente como antes iba. Entonces nos damos cuenta que esta persona no estaba depositada, no tenía depositada su fe en Cristo, sino que lo tenía depositada en un ministerio, en un privilegio. Pero eso es lo que nosotros y lo que Jesús quiere ahora enseñarnos a través de esta parábola. También es importante que si nosotros entendemos que la roca es Cristo, algo que viene para nosotros es que también debemos de profundizar nuestra simiente hasta encontrar lo sólido. Dice en el libro, en el Evangelio según San Lucas, nos vamos al paralelo de esta enseñanza, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, y allí nos da unos detalles un poco más interesantes acerca de esta enseñanza o de esta conclusión que Jesús estaba haciendo de todo su sermón. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46, nos dice, palabras muy fuertes de Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y aquí viene la comparación que Jesús nos hace, versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Aquí nos hace la comparación que era semejante a un hombre que cavó y ahondó. Yo allá en el lugar donde vivo, cuando comenzaba a construir la casa que nosotros tenemos con mi esposa, en la parte del patio, básicamente la casa está sobre un terreno o tierra que nosotros le conocemos como talpetate. Bastante le van a decir, ahí buena casa, está construida bien la casa porque está en talpetate, en tierra dura. Pero lo que a mí me sucedió es que, pues, cuando había que escarbar para la fundación estaba bastante duro, entonces no la hice tan profundo, quizás de 20 o 30 centímetros.
El detalle es que después que comencé a colocar bloque sobre bloque y hacer la parte del patio, cuando vino el primer invierno, pues no pasó nada, todo tranquilo. El segundo invierno, pues nada. El tercer año, hasta donde me recuerdo, un invierno bastante fuerte y copioso, comenzó a llorar en medio de la pared, se metía el agua, de repente ya veía que el patio se mojaba y mi esposa me decía, ¿y quién hizo esto? Y yo en mi interior, pues yo, ¿verdad? Pero la importancia de profundizar muchas veces, porque nosotros quizás, como nos enfocamos tanto en lo superficial, nosotros no le dedicamos mucho tiempo a profundizar directamente. Dice la palabra del Señor que el hombre sensato, el hombre prudente, cavó y ahondó. Es un esfuerzo que nosotros debemos de hacer. Esto implica quizás que nosotros muchas veces debemos de quitar todo aquello que nos lleva a un estado de pereza, a un estado quizás de estar un poco frío espiritualmente, quizás no nos lleva a ahondar directamente a dónde está depositada nuestra fe. Muchas veces el hecho de quizás pasar por desapercibido, ahondar, es que nos dejamos guiar por un montón de opiniones de personas, nos dejamos quizás muchas veces asfixiarnos por las tradiciones religiosas, a tal punto que nuestra fe se puede tornar muchas veces vacía o muchas veces egoísta. Muchas veces nosotros debemos de ponerle amor a la palabra de Dios. Debemos de ponerle ese entusiasmo que quizás nos cuesta comenzar a leer un capítulo, a ahondar, profundizar, orar y pedirle dirección a nuestro Dios. Vamos por el tercer versículo, nos comienza a dar sueño. Llegamos al versículo 10 o terminando el capítulo, pero ya no nos recordamos de lo que decía el primer versículo porque literalmente quizás el sueño y la pereza nos estaba tambaleando. Pero en el libro de Jeremías nos dice algo muy bonito, Jeremías 29:13, y nos llama a que nosotros debemos de profundizar, no solamente poner nuestras simientes superficiales, no solamente enfocarnos en la fachada, en cómo nos miran los demás, sino profundizar y con amor. Dice Jeremías 29, versículo 13, y me buscáis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nosotros comenzamos a buscar ese fundamento, si nosotros comenzamos a buscar la roca que sabemos nosotros que es Cristo Jesús, y le buscamos con todo nuestro corazón, le vamos a encontrar. Pero, como le decía, muchas veces la pereza o todas aquellas acciones religiosas nos ahogan totalmente e impiden que muchas veces de verdad ahondemos a la roca que es Cristo. Quizás muchas veces podemos estar constantes en un ministerio, constantes en un servicio, pero en la intimidad con Dios, donde debemos de estar netamente entrelazados, fundamentados en la roca, quizás no lo estamos, porque solo estamos tomando en cuenta aquellos factores superficiales. Quizás en muchas ocasiones la falta del perdón, el orgullo o el doble ánimo de nosotros hace que nuestra edificación pueda caer, porque no está literalmente fundamentada sobre la roca que es Cristo. ¿Y cómo debemos de hacer para poder saber dónde estamos fundamentados? En el versículo 25, volviendo a Mateo, Jesús presenta un par de adversidades que no solamente le viene al hombre prudente, las mismas adversidades que le viene al hombre prudente también le vienen al hombre insensato. Y es donde entramos a un examen inevitable, a un examen exhaustivo de qué puede suceder. Dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Oiga lo que le pasó al insensato. Pero cualquiera que oye estas cosas, estas palabras, y no las hace, le compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. Las mismas circunstancias que le pasaron al hombre prudente son las mismas circunstancias que le estaban pasando al hombre insensato. Esta simbología bíblica hace una comparación a un tipo de juicio, un juicio de 360 grados, un juicio que viene de arriba, que viene de los lados, que viene de abajo y que viene de frente, quizás muchas veces. La tormenta es el patrón que Jesús utiliza para determinar la prueba de dónde está fundamentada nuestra fe. La lluvia es una prueba que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra paciencia debe de estar fundamentada totalmente en Cristo. Estas pruebas muchas veces son permitidas por Dios. ¿Para qué? Para probarnos constantemente dónde tenemos nuestra confianza. La lluvia representa no un ataque quizás, sino una prueba que viene del cielo, una prueba que quizás el enemigo puede poner en nuestras vidas, pero que son permitidas por Dios. ¿Para qué? Para determinar a dónde está fundamentada nuestra fe. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos dice que nosotros debemos, como creyentes, ser sometidos a diversas pruebas. ¿Y para qué? Para determinar a dónde está fundamentada nuestra fe. Decía el texto que también vinieron ríos. Los ríos yo lo representaba como los ataques que nosotros tenemos de manera lateral, las presiones sociales del mundo. Quizás muchas veces lo podemos presentar como corrientes ideológicas que hoy por hoy están atacando tanto a la iglesia y a la fe cristiana, como la igualdad de género, quizás la identidad de cada persona. Si hoy se quiere percibir de una manera, lo puede hacer libremente, y inventando muchas más cosas que afectan a la fe de aquel que no está fundamentado en la roca. De repente podemos escuchar quizás predicadores en la radio, en la televisión, que comienzan a hablar muy bonito de la Biblia y todo, pero de repente, ya al finalizar, nos damos cuenta que es una doctrina hueca, una doctrina errada, donde le hacen creer al ser humano que por sí mismo pueden lograr muchas cosas. Le dicen: cree en ti, confía en ti, tú puedes, eres un ganador, eres un vencedor, declara, arrebata, etc. Y le está haciendo creer al ser humano que su fe puede darse si usted cree en usted mismo, más no creyendo en Cristo Jesús. Y esas son las diversas cosas que pueden parecerse a esos ríos que atacan a la edificación de nuestras casas, la arquitectura de nuestra alma. Otro tipo de ataque que puede venir tanto al prudente como al insensato son los vientos. Y los vientos son todos aquellos ataques espirituales que nosotros muchas veces no podemos ver. Aquellas cosas que quizás susurran a nuestro oído, que quizás sabemos que hoy por hoy el príncipe de la potestad del aire pues es Satanás, y comienza a inundar de tanta cosa, no solamente con una persona, no solamente con ideologías,
sino que Él sabe utilizar bastante la tecnología como para comenzar a atacar de manera espiritual a los creyentes. Efesios 2:2 nos dice algo muy bonito y dice, desde el 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en un tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu en los hijos de, y en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. El príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántas cosas quizás pueden atacarnos y hacernos dudar? ¿Cuántas mentiras Satanás lanza día tras día, comenzando quizás por la niñez, quizás después por los jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino también con los adultos, quizás haciéndoles creer que si creen en ellos mismos o si creemos en nosotros mismos, aunque estemos viejos podemos actuar como jóvenes, al niño que aunque este niño puede actuar como adulto, haciéndole que esa persona pueda tomar sus propias decisiones, pero no fundamentados en la roca que es Cristo, sino fundamentados en aquellos vientos y ataques espirituales que Satanás arremete contra nuestras vidas. Y esto muchas veces también puede ser un ataque a nuestra doctrina, a nuestra fe. Sabemos que hay diversidad de corrientes en el mundo doctrinales que están totalmente alejados de la verdad. Corrientes doctrinales donde quizás pueden afectar la fe del creyente en algún momento, en alguna circunstancia que el creyente está pasando y dice, quizás de veramente Cristo no me oye, quizás de veramente puede estar en una circunstancia que su fe comienza a decaer, porque quizás está pidiendo por algo el cual no ha sucedido. Muchas veces el ataque más grande que el enemigo hace para nosotros es que comencemos a dudar de nuestra propia salvación, dándole a entender que quizás haciendo muchas obras o siendo buenos puede obtener la salvación. Pero nosotros sabemos que la salvación la obtenemos únicamente por fe y por fe en Cristo Jesús. El juicio final que presenta Jesús para aquel que construyó la casa sobre la arena y para el prudente también es que golpearon aquella casa, pero la del prudente no se movió porque estaba fundamentado en la roca que es Cristo. Pero la del insensato dice que sí, que fue caída y que hubo un gran desastre. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por todas estas adversidades para poder ver dónde están fundamentadas nuestra fe. Quizás puede encontrarse con personas que le ataquen de manera doctrinal, quizás puede encontrarse en circunstancias donde problemas muchas veces internos dentro de la iglesia pueden llevar a motivar el corazón a decir, no, es que ahí muchas veces me ven de menos, o yo voy y los hermanos no me saludan. Por cositas tan pequeñas comienzan a mover la fe de aquella persona que no es prudente. Pero si nosotros muchas veces estamos fundamentados directamente en la roca que es Cristo, cuando veamos estas circunstancias nosotros vamos a actuar con fe y obediencia y de manera prudente. Quizás si el hermano no le saludó, no lo vio, y usted con amor puede acercársele y usted saludarle. Pero muchas veces nosotros en nuestro corazón hacemos lo contrario. Lo primero que hacemos es molestarnos, quizás darnos la vuelta, regresarnos a nuestras casas, perder la bendición, perder la palabra de Dios y después venimos a reflexionar en nuestra acción. Y esas son cosas quizás triviales y sencillas que pueden pasar con respecto al ataque de nuestra fe. Pero muchas veces ahondamos y decimos, ¿cuál será el mayor ataque que el enemigo está haciendo en nuestras vidas? ¿O cuál será aquello que el Señor está permitiendo o qué circunstancia el Señor está permitiendo en mi corazón o en mi vida para probar si mi fe está aferrada a Cristo o está aferrada a otro tipo de material que no es la roca que es Cristo?
Muchas veces, y esto es casi de todos, es que la enfermedad nos hace tambalear casi a la mayoría. Podemos quizás de repente tener una enfermedad en la cual nosotros venimos y comenzamos a orarle a nuestro Dios, que Él interceda por nosotros y haga un milagro, pero tal vez en la voluntad de Dios no está hacerlo en ese momento en el que nosotros lo queremos. Y nuestra fe comienza a tambalear, pasa un tiempo, pasa otro periodo y nos vemos mejora. En lugar de eso, quizás cuando vamos a otro examen sale peor y uno comienza a decir, Señor, ¿y será que estoy haciendo algo malo? Señor, ¿será que te he fallado? Lo importante de eso es que comenzamos a examinar nuestro corazón, pero con el pasar del tiempo y vemos que la situación no mejora, la fe comienza a tambalear. Y decimos, el Señor no nos responde. Yo le pedí al Señor y desde el año pasado y no me ha respondido. Yo le sirvo, yo le canto, yo vengo a la iglesia, me congrego y el Señor no me ha respondido. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que este es un examen que el Señor me está haciendo para ver si de verdad le amo en la enfermedad? ¿O solamente le amo cuando estoy próspero materialmente o cuando tengo salud? Allí es donde podemos determinar a dónde está fundamentada nuestra fe. Algo que Jesús, y como cuarto punto lo toco, que les hace ver a todos estos oyentes que estaban reunidos y quizás le tuvieron bastante paciencia al escuchar toda la exponencia que él hizo, y él hace bastante referencia donde dice, aquel que oye estas palabras y las hace. Aquel que oye estas palabras y no las hace. Y ahí es donde nosotros tenemos o podemos identificar o en dónde nos podemos ubicar. ¿Será que somos de aquellos que escuchamos una buena palabra de Dios, una buena predicación, y nosotros decimos que bien estuvo la predicación, pero el día de mañana no nos acordamos de eso? Y mucho peor, quizás la palabra nos habló, Cristo nos habló en nuestro corazón, pero al salir de acá quizás nos encontramos en una circunstancia donde podemos poner en práctica lo que hemos aprendido y literalmente se nos olvidó. Y en la carta de Santiago nos hace ver algo parecido a lo que quizás todos en algún momento hemos estado en la misma circunstancia. Todos en alguna ocasión hemos escuchado buena palabra de Dios y no la hemos puesto en práctica. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice, nos exhorta literalmente, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es semejante a lo que Jesús les decía a todo aquel pueblo que los estaba escuchando. Si usted escucha y oye y hace, yo lo voy a comparar como un hombre prudente. Pero si ustedes escuchan y oyen y no hacen, los compara con un hombre insensato. ¿Por qué es importante, amados hermanos, fundamentarnos en Cristo? Es importante porque cuando vengan todos estos tipos de vientos, ríos, tempestades, no nos van a mover. Pueden existir enfermedades, quizás hasta muerte de nuestros familiares, pero nuestra fe no se va a mover. Nosotros vamos a estar totalmente confiados en que la buena voluntad de Dios es siempre la mejor para nuestras vidas. Siempre en el aspecto quizás de la construcción, porque nos dice el párrafo que leíamos, que si nosotros estamos fundamentados,
pegados a la roca. Ahora en la construcción, ya no en el tiempo antiguo, sino que en nuestra actualidad, para cimentarnos a una muy buena fundación utilizamos hierro, utilizamos concreto, cemento. ¿Y cómo podemos nosotros comparar este material para nosotros fundamentarnos en la roca que es Cristo? Es a través de la obediencia. A través de la obediencia de la palabra de nuestro Dios. Porque quizás muchas veces podemos llegar al caso extremo, que es que Jesús pone unos versículos anteriores a esta enseñanza, donde se presentan ante Dios diciéndole: Señor, Señor, y Él les dice: apartado de mí, nunca os conocí. Y podemos pensar que todas estas personas fueron aquellos insensatos que escucharon la palabra de Dios, pero no la hicieron suya, no se apropiaron de la palabra de nuestro Dios. Simplemente la escucharon y dijeron qué bonito estuvo, pero no la pusieron en práctica. No se aferraron a esa palabra con obediencia. Cuando nos hace una advertencia Jesús, y grande fue su ruina, no solamente es algo temporal. Cuando Él dice grande fue su ruina, es algo mucho más grande para nosotros como creyentes, porque esa ruina es eterna. Si nosotros escuchamos la palabra de nuestro Dios, la ponemos en práctica y nuestra fe en Cristo, déjenme decirle que tenemos una salvación eterna. Pero muchas veces nosotros podemos escuchar la palabra de nuestro Dios y no la ponemos en práctica porque no tenemos la fe en Cristo. Esa ruina no es una ruina temporal, es una ruina eterna. Y quizás durante los tiempos buenos en nuestras vidas, nosotros podemos estar tranquilos, pero cuando llegue ese momento de adversidad, acordémonos de dónde estamos fundamentados. Recordémonos a dónde nosotros tenemos o dónde nosotros hemos depositado nuestra confianza. El que ahora analiza nuestro corazón y nos hace ver si de verdad estamos fundamentados en la roca que es Cristo es el Espíritu Santo. Él no mira la decoración externa de nosotros, Él mira nuestro interior y habla a nuestro corazón, porque es el que nos convence de aquello que está malo internamente. Si nosotros escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y ponemos en práctica lo que Él nos dice, nosotros podemos llegarnos a considerar, o Cristo nos puede llegar a considerar como personas y creyentes prudentes, que fundamentamos nuestra fe en Cristo Jesús. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios.